Mi nombre es Lucía Ortega y hay un momento de mi vida que aún puedo escuchar como si estuviera sucediendo ahora el sonido de la risa de mi primo, una risa corta, falsa, cargada de suficiencia, justo antes de que mi tío Mateo dijera en voz baja, firme, inapelable: «Chaval, pide perdón, ahora». Y en ese instante toda la barbacoa se quedó en silencio. Un silencio que no era incómodo, era revelador. Pero para llegar a ese punto hace falta volver unos minutos atrás. Era una tarde cálida de junio en Zaragoza, en el patio de la casa de mis tíos. Las sillas plegables, el olor a carne asada, los cubiertos golpeando platos de plástico, los niños corriendo entre los limoneros. Una escena normal, familiar típica, demasiado típica quizás. Mamá estaba a mi lado, moviendo suavemente el abanico con una sonrisa tranquila en los labios. A ella siempre le gustaron estas reuniones. Era su manera de sentir que la familia seguía siendo familia, aunque yo supiera muy bien que a veces la sangre no basta para sostener los afectos. Mi primo Álvaro, sentado frente a mí, se recostaba en la silla como quien cree tener el mundo controlado. Era de esos hombres jóvenes que hablan demasiado alto, como si el volumen reemplazara la sustancia. Trabajaba en una oficina de logística y llevaba meses presumiendo de ascensos que nunca llegaban, de coches que pensaba comprar, de viajes que estaba mirando pero nunca hacía. La típica fachada de seguridad construida con humo. Yo había regresado hacía poco de una misión en el extranjero. No lo comenté con detalle. Nunca lo hago, no por secreto, sino por respeto. Hay cosas que solo se entienden cuando se viven, y hay silencios que pesan más que las palabras. Mientras comíamos, Álvaro, entre bocado y bocado, me miró con esa media sonrisa que tantas veces me había dedicado cuando éramos adolescentes. «¿Y tú qué, Lucía?», dijo con voz alta, buscando audiencia. «¿Sigues ahí, en lo del ejército?». Bebí un sorbo de agua. No hice esfuerzo en explicar, solo asentí. «Sí, sigo». Ya, pero... Y aquí vino la frase, la que llevo grabada. «¿Y qué? ¿Solo haces papeleo en el ejército?». Lo dijo con desprecio ligero, casi como si fuera una broma, pero había algo más detrás: ignorancia revestida de superioridad, la típica mezcla peligrosa. Mamá me miró de reojo. Sabía que ese comentario dolía, pero también sabía que yo no era la misma chica de antes, que había aprendido a escuchar sin reaccionar de inmediato. Me limpié las manos con una servilleta despacio, sin prisa. No respondí con calma. Yo soy piloto. Hubo un segundo de silencio. Álvaro parpadeó y luego soltó una risa corta, casi burlona. «¿Piloto? Anda ya, ¿en plan Top Gun o qué?». Sonrió hacia los demás buscando complicidad, pero nadie rió. Quizá porque nadie supo cómo reaccionar, quizá porque nadie imaginaba lo que venía. «¿Y cómo te llaman en vuelo?», dijo, doblando la sonrisa, como si se preparara a rematar el chiste. No levanté la voz, no cambié la expresión, no intenté impresionar a nadie. Solo dije el nombre que me había acompañado en el cielo, en las noches interminables, en los momentos donde la vida y la muerte se rozan como cuchillas. «Viuda de acero». La frase cayó como una piedra en un estanque quieto. El tío Mateo, que hasta ese momento había estado callado con las gafas de sol puestas, movió apenas la cabeza hacia mí. Era un hombre de pocas palabras. Siempre lo había sido. Fue miembro de la Unidad de Operaciones Especiales de la Armada, una vida de misiones silenciosas, decisiones duras y pérdidas aún más duras. Cuando escuchó mi indicativo, su cuerpo cambió. El modo en que dejó la cerveza sobre la mesa no fue brusco, fue respetuoso, como quien reconoce un nombre que lleva peso. Se volvió hacia su hijo, lo miró de arriba abajo. No había rabia en su mirada, había desencanto. «Chaval, pide perdón, ahora», dijo. Álvaro se quedó quieto como si no entendiera. «¿Qué dices, papá? Solo estábamos bromeando». «He dicho que pidas perdón», repitió Mateo sin subir la voz. Fue entonces cuando supe que él lo sabía.
Sabía qué pasó en aquella misión, sabía a quién había perdido, sabía por qué llevaba ese nombre. Nadie más entendió. La barbacoa siguió como si nada. La carne se dio la vuelta en la parrilla. Los niños siguieron corriendo. Pero algo cambió. Porque desde ese momento la historia dejó de ser una escena familiar cualquiera y se convirtió en el comienzo de algo más grande. Una herida antigua que por fin iba a abrirse. Una verdad que llevaba años guardando en silencio. Esta es la historia de cómo no hace falta levantar la voz para demostrar fuerza, de cómo el respeto no se exige, se reconoce. Y también es la historia de cómo el pasado, aunque uno lo entierre, siempre encuentra la manera de salir a la luz. Después de aquella barbacoa, mientras todos seguían hablando de fútbol, del precio de la gasolina y de la subida de la luz, yo me quedé callada. Miraba mis manos sobre la mesa, esa piel, que ya no era tan suave como antes, marcada por el sol y el viento en la cabina por los guantes, por las horas de vuelo. Parecía mentira que aquellos mismos dedos hubieran sostenido, tiempo atrás, los libros de un adolescente que soñaba sin saber que estaba soñando. Porque mi historia no empezó en una pista de despegue. Empezó mucho antes en un barrio modesto de Zaragoza, donde los aviones pasaban tan bajo que hacían temblar los cristales de las ventanas. Recuerdo que de niña salía corriendo al balcón cada vez que escuchaba ese rugido metálico. Mamá decía que parecía un perro que escucha una puerta abrirse. Yo no sabía cómo explicarlo, pero era como si algo dentro de mí se despertara, como si el cielo me llamara. No crecimos con lujos. Mamá trabajaba cosiendo encargos en casa, bajos de pantalones, trajes, arreglados, vestidos para bodas. Su máquina de coser tenía un sonido constante, casi hipnótico, que se mezclaba con la radio de fondo. Papá se marchó cuando yo tenía 8 años. No dejó notas ni explicaciones, solo desapareció. Mamá no hablaba de él y yo aprendí pronto que había silencios que pesaban más que las palabras. Yo estudiaba bien, no porque fuera especialmente brillante, sino porque entendía que el estudio era una salida, una forma de no quedarme atrapada en la misma vida de siempre. En el instituto ya sabía que quería estar cerca de los aviones. No sabía todavía qué significaba eso. Solo sabía que cada vez que uno cruzaba el cielo, sentía que mi lugar estaba ahí arriba, no en el suelo. Cuando dije por primera vez que quería intentar entrar en el ejército del aire, algunos se rieron, otros pensaron que era una fase. Los profesores me dijeron que era un mundo muy competitivo, muy duro, muy de hombres. Mamá no dijo nada durante horas. Por la noche, mientras preparaba la cena, se giró y me miró con esos ojos cansados, pero firmes. Si vas a hacerlo, dijo, hazlo de verdad, no para demostrar nada a nadie, solo para ti. Nunca lo olvidaré. La academia fue dura, no dura de película, dura de verdad. Madrugones frío, cortante. En la pista de entrenamiento, instructores que no levantaban la voz porque no hacía falta, te miraban y sabías lo que esperaban de ti. Recuerdo la sensación de ser pequeña en medio de toda una chica flaca, con pelo recogido en una coleta, que no sabía aún la fuerza que tenía. Había pocas mujeres, no éramos excepciones, pero sí minoría evidente. Y aunque algunos compañeros entendían la camaradería, otros necesitaban demostrar que estaban por encima. Comentarios, pruebas, casualmente más exigentes, retos disfrazados de humor. Yo no respondía, no necesitaba hacerlo. Aprendí a respirar, a guardar fuerzas, a elegir los momentos. Pero si hubo algo que me sostuvo durante esos años, no fue el orgullo, ni la rabia, ni el deseo de demostrar nada. Fue una cosa mucho más sencilla. El silencio de mi madre cuando me veía volver a casa agotada, pero con los ojos brillando. Ese silencio decía, lo estás haciendo, sigue.
La primera vez que volé en una cabina, aunque no pilotando, todavía sentí que algo encajaba, como si toda mi vida hubiera sido un pasillo estrecho y de repente se abriera una puerta al aire libre. El cielo no tenía paredes. Ahí arriba, el tiempo era distinto. El cuerpo era distinto, la cabeza pensaba de otra manera. No había ruido excepto el que importaba. No había miradas de juicio, no había memoria de heridas, solo altura, viento y trayectoria. Los años pasaron. Entré oficialmente como piloto. Y sí fue duro. No romantizo nada, hay miedo. Hay noches en las que una piensa que no puede más. Hay misiones que no se olvidan. La gente imagina heroísmo vistoso, medallas en ceremonias solemnes. La realidad es otra: decisiones rápidas, cansancio brutal, vidas en juego, la responsabilidad como un peso constante que se coloca en los hombros y nunca se quita del todo. Y sin embargo, yo elegí eso. Nadie me obligó, nadie me empujó. Yo lo elegí porque sentía que mi vida solo tenía sentido si servía para algo más grande que yo. Una vez en casa, mamá me devolvió una foto que yo no recordaba haber perdido. Era de cuando tenía 11 años, con un avión dibujado detrás en una libreta. Miré esa foto mucho tiempo. Era extraña la sensación, había cumplido exactamente lo que aquella niña quería y sin embargo no me sentía triunfadora. Me sentía simplemente en camino. Y entonces ocurrió aquello, la misión que partió mi vida en dos. Pero esa historia no toca todavía, llegará cuando tenga que llegar. Lo importante ahora es esto. Mientras todos en aquella barbacoa hablaban como si me conocieran, como si supieran lo que yo hacía, lo que yo era, ninguno había estado en un amanecer de despegue, cuando el aire aún huele a queroseno fresco, y silencio, cuando sabes que en unas horas podrías no volver. Ninguno excepto él, mi tío Mateo, él sí sabía. Y por eso cuando escuchó Viuda de Acero, su mirada cambió. No por el nombre en sí, sino por lo que significaba. Había amado, había perdido y había seguido volando. No todo el mundo puede hacer eso. Por eso cuando me miró no vi pena, vi reconocimiento, el tipo de reconocimiento que no necesita explicaciones, el que solo existe entre quienes han visto la muerte y han decidido vivir de todos modos. Y en ese reconocimiento silencioso supe que la historia aún no estaba cerrada, ni en mi vida, ni en mi familia, ni en mi corazón. A veces, cuando la gente habla de los militares, hablan como si todo fueran banderas, desfiles y honores. Pero la verdad es que las historias importantes no salen en los periódicos. Se quedan guardadas en la piel, en la mirada, en las noches, donde una intenta dormir y solo escucha respiraciones que ya no existen. Esta parte de mi vida no la conté en aquella barbacoa, ni siquiera a mamá, pero la contaré ahora, porque sin ella no se entiende quién soy ni por qué ese indicativo pesa. Fue hace 4 años durante una misión de evacuación humanitaria en una zona de conflicto. No diré el país, no por secreto sino por respeto. No hace falta poner nombres para recordar las cicatrices. Nuestra unidad había sido enviada para apoyar la evacuación de civiles y trasladar heridos a una base aliada. El clima era complicado, el terreno aún peor. Había tensión en el aire, esa electricidad silenciosa que solo quienes han estado cerca del peligro pueden reconocer inmediatamente. Yo formaba parte de la tripulación de un C-295, un avión que parece más humilde de lo que realmente es. Es resistente, versátil, fiel, como muchos de nosotros. Ese día no estábamos allí para combate, estábamos para sacar gente. Pero la guerra no distingue intenciones. En aquel vuelo estaba Sergio, compañero piloto, y aunque nunca pusimos nombre a aquello, alguien importante en mi vida. Tenía una sonrisa tranquila, de esas que no necesitan ruido para calmar. Siempre llevaba una pulsera de hilo rojo en la muñeca. Decía que le daba suerte. Yo nunca se lo discutí. Ojalá le hubiera dado más.
La misión empezó bien. Coordinación precisa, despegue, controlado, comunicaciones claras. Todo parecía dentro de lo previsto, pero el cielo puede cambiar en segundos, igual que la vida. En una maniobra de aproximación para recoger a los civiles, recibimos fuego desde tierra. Nada que no hubiéramos previsto o entrenado. Alertas, procedimientos, calma profesional. Pero el problema no fue el ataque, fue el daño pequeño, casi invisible al principio. Una vibración leve en el fuselaje. Esa vibración que cualquier piloto reconoce antes, incluso de entenderla. Algo no va bien, dijo Sergio con voz baja. Yo asentí. No hacía falta más información. Los dos sabíamos que había una decisión que tomar, o recogíamos a la gente y corríamos el riesgo, o nos retirábamos y los dejábamos atrás. El manual decía una cosa, la conciencia decía otra. Sergio me miró solo una vez. No hizo falta hablar. Recogimos a los civiles. No lo diré con heroísmo. No hubo música épica. Hubo miedo, mucho. Pero también hubo algo más fuerte, la certeza de que no podíamos abandonar. Despegamos con sobrepeso, calor extremo y la vibración empeorando. El avión temblaba, la pista improvisada era demasiado corta, la tierra levantaba polvo, todo dependía de segundos, de ángulos, de decisiones que no dejan espacio para el error. Sergio empujó el mando con precisión, yo ajusté la potencia, lectura de parámetros, chequeo de daños, todo coordinado, como si hubiéramos ensayado ese instante toda la vida. Y lo hicimos, despegamos, pero el daño estaba hecho. A media ruta el sistema hidráulico falló, no teníamos retorno, solo aterrizaje forzoso. Recuerdo el sonido, no el impacto, el sonido de mi propia respiración intentando no desbordarse. El avión tocó tierra con violencia, hubo gritos, hubo un crujido seco. Luego polvo, luego silencio. No sé cuánto tiempo pasó, segundos, años, no lo sé. Cuando abrí los ojos tenía la cara llena de tierra y sangre seca. Mi brazo me ardía, pero respiraba. Busqué a Sergio. Lo encontré aún en su asiento con la mano sobre la pulsera roja. Sus ojos estaban cerrados. No había dolor en su expresión, solo descanso. Me quedé a su lado, no lloré. No entonces, solo coloqué mi mano sobre la suya. Lo hicimos, le dije, porque era verdad. Los civiles sobrevivieron, la tripulación sobrevivió, yo sobreviví. Él no. Después vinieron los informes, los homenajes discretos, las palabras correctas. Nadie supo lo que realmente había pasado allí, y quizás es mejor así. Pero fue después de esa misión cuando recibí el indicativo. Viuda de acero, no porque hubiera estado casada, no porque quisiera hacérmela fuerte, sino porque ellos, los de arriba, los que habían visto también la muerte, vieron algo en mí que había amado y perdido, y que aún así seguía volando. Hubo noches oscuras, muy oscuras, hubo días en los que pensé en dejarlo. Mamá me abrazaba sin preguntar, solo me preparaba café en silencio. Ese café me sostuvo más que cualquier medalla. Y ahora entiendes. Cuando mi primo se rió en aquella barbacoa, no se estaba riendo de un trabajo, se estaba riendo de una vida entera de sacrificios que no sabía imaginar. Por eso el tío Mateo reaccionó, no por autoridad, no por orgullo, sino porque él también había visto el vacío en los ojos de quienes regresan. Ese día aprendí algo muy claro. La gente solo ve la superficie, pero la profundidad solo la reconocen los que han estado bajo ella. Y fue entonces cuando entendí que mi historia no estaba terminada, que algo más iba a cambiar, y que para cambiarlo tendría que enfrentar no el cielo, sino la tierra. Cuando regresé a España, después de aquella misión, el cielo de Zaragoza me pareció distinto. Era el mismo color, el mismo viento seco cruzando el valle, los mismos tejados rojizos reflejando luz al atardecer. Y sin embargo, algo no encajaba. No porque el mundo hubiera cambiado, sino porque yo había cambiado. Me movía más despacio, hablaba menos, escuchaba más. Como si cada palabra, cada gesto,
tuviera un peso que antes no conocía. Mamá me recibió en la estación de tren con los brazos abiertos y los ojos húmedos. Yo me apoyé en su hombro, un momento solo, un momento lo justo para respirar su olor a lavanda y detergente, ese olor que siempre me recordó hogar. Ella no preguntó nada. Nunca lo hacía cuando veía cansancio en mis ojos. Y esa forma de amar sin exigir explicaciones era lo que más me sostenía. En casa, el silencio era amable, un silencio de descanso, no de tensión. Yo dormí durante horas, días incluso. Mi cuerpo estaba entero, pero mi alma parecía hecha de retazos, que todavía no sabía cómo unir. Cuando despertaba por la noche, el ruido que me sacaba del sueño no eran explosiones ni motores, era el sonido de mi propia respiración buscando la que ya no estaba, la de Sergio, pero nadie sabía eso, ni siquiera mamá. A veces, cuando abría el cajón de mi mesita, la pulsera roja que había traído conmigo desde aquella misión estaba allí doblada cuidadosamente. Nunca la usé, nunca la quise perder. Era lo único que quedaba de una vida que no había tenido tiempo de existir. Mientras tanto, la familia vivía su vida normal. Los cumpleaños seguían igual. Los domingos seguían siendo domingos. Los vecinos seguían saludando como si nada en el mundo cambiara. Para ellos, yo era simplemente Lucía, la chica que volaba aviones y que hacía cosas importantes. Pero esa frase, cosas importantes, estaba vacía si no sabían lo que significaba perder a alguien en el aire y seguir pilotando como si no llevaras un agujero en el pecho. Fue por eso que no conté la historia, no porque fuera secreta, sino porque no había lenguaje para traducirla. Pero el silencio tiene efectos, y algunos no son buenos. Álvaro, por ejemplo, interpretó ese silencio como distancia, como si yo me creyera superior, como si hubiera olvidado mis raíces. Él no entendía que no se trataba de orgullo, se trataba de no saber cómo poner en palabras lo que había cambiado dentro de mí. En las reuniones familiares a veces me observaba en silencio con el ceño fruncido, como si buscara alguna señal de arrogancia que justificaría su resentimiento. Mamá lo notaba, me tocaba el brazo bajo la mesa como diciendo «tranquila», y yo asentía. Tío Mateo, en cambio, me observaba con otros ojos. Había una comprensión silenciosa entre nosotros. Él no preguntaba detalles. Sabía que si un día quería hablar, hablaría. Y si no, también estaba bien. Su mirada nunca buscaba arrancar nada, solo estar. Una tarde, mientras yo ayudaba a mamá a tender la ropa en el patio, escuchamos voces elevadas desde la sala. Era Álvaro discutiendo con su padre, algo sobre trabajo, sobre responsabilidades, sobre futuro. La discusión terminó con un portazo. Álvaro salió de la casa con paso rápido, sin saludar, sin mirar atrás. Mamá suspiró. «Ese chico lleva un orgullo muy grande», dijo. Yo pensé en decirle que el orgullo es solo miedo disfrazado, pero me callé. No porque no fuera verdad, sino porque hay aprendizajes que no se pueden entregar, solo se pueden vivir. Pasaron los meses, yo volví a la base, volví a las rutas de entrenamiento, a los informes, a las instrucciones breves, en la cabina a sentir el mundo encogerse cuando el avión se elevaba. Pero aunque seguía pilotando con precisión, ya no sentía la misma ligereza. El cielo ya no era una promesa, era una responsabilidad, y la responsabilidad pesa. La primera vez que me encontré con Álvaro, después de la barbacoa, fue en el cumpleaños de mi tía. Él evitó mi mirada al principio, yo lo dejé, no buscaba su arrepentimiento. Los cambios verdaderos no nacen de humillaciones, nacen de silencios que hacen pensar. Pero en algún momento, mientras yo estaba en la cocina cortando queso, él entró y se quedó apoyado en la encimera como quien quiere hablar, pero no sabe cómo empezar. «Oye», dijo sin mirarme, «lo del otro día, ya sabes, fue solo una broma». «Lo sé», respondí. «No quería ofenderte», añadió todavía mirando al suelo. «No me ofendió», dije. Él levantó la vista sorprendido. «No,
Negué despacio. No, pero sí me entristeció. Ese entristeció lo golpeó más que cualquier reproche. Se quedó quieto, vulnerable, por primera vez. Mira, dijo él tragando, yo no sabía. No tenías por qué saber, lo interrumpí, pero sí tenías por qué respetar. El silencio que siguió fue largo, pero no incómodo. Fue el tipo de silencio donde algo se recoloca. No hubo disculpa ese día. Las disculpas verdaderas necesitan tiempo para crecer, y él aún no estaba listo. Pero yo sí estaba lista para esperar, porque aunque no lo parezca, la fuerza más grande no está en la reacción inmediata, sino en sostenerse de pie mientras el otro aprende. Y aún tenía que aprender mucho. Yo también, porque todavía quedaba una verdad que no había enfrentado. No se puede vivir eternamente en el aire. Tarde o temprano hay que aterrizar. Y yo, aunque no lo supiera aún, estaba a punto de tocar tierra. El tiempo tiene una manera curiosa de ajustar cuentas. A veces lo hace con ruido, otras con silencio, pero siempre llega. En el caso de Álvaro, llegó sin avisar en una tarde gris de noviembre, cuando la lluvia parecía arrastrar consigo algo más que hojas caídas. Yo estaba en la base revisando documentación tras una sesión de simulador cuando sonó mi teléfono. Era mi tía. Su voz era frágil, como si estuviera intentando sostenerse a sí misma con cada palabra. «Lucía, ¿puedes venir?», preguntó. «Es Álvaro». No pregunté detalles. No hacía falta. Había algo en su tono que conocía bien, ese quiebre suave donde la preocupación se mezcla con la impotencia. Le dije que sí, que estaba en camino. Pedí permiso a mi superior, que me miró con esa comprensión militar que no necesita explicaciones, y salí. Cuando llegué a la casa la encontré en silencio. Mamá estaba sentada en el sofá, con las manos entrelazadas, y tía Carmen se movía por la cocina sin dirección, como si limpiar fuera la única manera de no pensar. El tío Mateo apoyaba los codos en la mesa, la cabeza inclinada hacia las manos. No levantó la vista cuando entré, pero habló. «Está en su habitación». Subí las escaleras despacio. Cada peldaño parecía más pesado que el anterior. La puerta estaba entreabierta. Álvaro estaba sentado en el suelo, la espalda contra la cama, los brazos apoyados en las rodillas. Tenía los ojos enrojecidos, pero no por el llanto. Había algo peor, vacío. A su alrededor, sobre la cama, había sobres, facturas, documentos, recibos, un mar de deudas, préstamos rápidos, pagos atrasados, tarjetas al límite. El castillo que él había construido a base de apariencia se había derrumbado y ahora estaba atrapado bajo sus ruinas. No dije nada, no era el momento. Me senté a su lado sin tocarlo. A veces, la presencia es la única forma de ayuda que no invade. Él habló por fin. Tragó saliva, quise demostrar que podía, que yo también. Su voz se quebró. Cerré los ojos. Entendí. Él había estado intentando llenar un hueco que no sabía nombrar. Un hueco que en realidad muchos llevamos dentro. Lo habían engañado en negocios fáciles. Había confiado en promesas rápidas. Había caído en la trampa de querer aparentar éxito antes de construirlo. No era maldad, era miedo, el mismo miedo que había visto tantas veces en la base en soldados jóvenes intentando parecer fuertes cuando estaban rotos por dentro. «No puedo contárselo a papá», dijo, mirando el suelo. «Ya lo sabe», respondí. Él me miró como si le hubiera dado un golpe. «Está abajo, no ha dicho nada», añadí. Álvaro cerró los ojos. «Se va a decepcionar». Yo respiré hondo. «Mateo no se decepciona de quien cae», dije, «solo de quien no se levanta». El silencio que siguió no fue tenso, fue necesario. Pasamos horas revisando papeles. No resolví nada, no podía. Las deudas no desaparecen con una conversación, pero lo ayudé a ordenar, a entender qué era real y qué era humo, y sobre todo lo ayudé a ver que no estaba solo.
Más tarde, cuando bajamos, el tío Mateo levantó la vista. No habló, no necesitaba hacerlo. Su mirada decía: todo ahora empieza el trabajo difícil. Durante las semanas siguientes acompañé a Álvaro a reuniones con asesores, bancos, abogados. No hice nada extraordinario, solo caminé a su lado como quien sostiene una cuerda, para que el otro no caiga del todo. Mamá preparaba termos de café para cada salida. Tía Carmen siempre encontraba una manera de dejarnos comida lista. La familia, cuando quiere, puede ser un refugio poderoso. Hubo días buenos y días terribles. Días en los que Álvaro parecía recuperar la fuerza y otros en los que se derrumbaba. Nunca lo juzgué, porque yo sabía muy bien lo que era seguir viviendo con el corazón en ruinas mientras el cuerpo se mantenía de pie. Una tarde, mientras volvíamos en coche, él habló sin mirarme. «Lucía, yo te envidiaba». Lo dejé continuar. «Siempre pensé que tú tenías todo claro, que eras fuerte, que no te afectaban las cosas. Yo no sé ser así». Volví la mirada hacia él, no con superioridad ni con lástima, sino con verdad. «Yo tampoco sé», dije. «Aprendo cada día, y a veces fallo, y a veces me rompo. La diferencia no es que no tengamos miedo, Álvaro. La diferencia es qué hacemos con él». Él respiró hondo como si esas palabras abrieran algo dentro de él. «Lo siento», dijo muy despacio, «por lo de la barbacoa, por no haber entendido nada, por creer que sabía quién eras». Sonreí, no una sonrisa de triunfo, una sonrisa tranquila. «Gracias», respondí. No necesitaba más. Porque las disculpas verdaderas no vienen acompañadas de excusas, ni de explicaciones, ni de lágrimas dramáticas. Vienen en silencio, crecen por dentro y se dicen cuando uno está preparado para sostener lo que reconoce. Álvaro no se transformó de la noche a la mañana. Ninguna persona lo hace, pero ese fue el día en que dejó de ser un niño que presumía para protegerse y empezó a ser un hombre que mira su dolor de frente. Y yo comprendí algo también. No hace falta ganar para sanar. A veces basta con acompañar. Pero todavía faltaba la parte más difícil, volver a mirar hacia el pasado y hacia la pérdida que aún no había enfrentado del todo. Y eso, inevitablemente, me llevaría de nuevo al cielo. El invierno llegó despacio, extendiendo un frío silencioso por las calles de Zaragoza. Las luces navideñas empezaron a aparecer en los balcones. Las panaderías oloraban a canela y el viento cortaba las mejillas al caminar. Fue en ese tiempo cuando el mundo se preparaba para celebrar que algo comenzó también a reajustarse dentro de nuestra familia. Álvaro seguía en proceso de ordenar su vida. Cada paso era pequeño, difícil, cansado. Había días en los que hablábamos y días en los que no quería ver a nadie. Yo no lo presionaba. El dolor, cuando se enfrenta, necesita espacio. Mamá solía decir que las heridas no se curan tirando de ellas. ¿Tenía razón? Una tarde de diciembre, después de una reunión larga en la base, pasé por la casa de mis tíos. No sabía si me necesitaban para algo. Solo quería ver cómo estaban. La puerta estaba entornada, lo cual nunca era buena señal. Entré despacio, encontré a Mateo y Álvaro en el salón. No discutían, no había gritos, no había acusaciones, solo silencio. Un silencio denso, pero no hostil. Mateo sostenía algo en la mano, una carpeta vieja, de esas militares color arena, con el lomo desgastado. La reconocí antes de verla por completo. Era un documento de condecoración, no la mía, la de Sergio. Mi respiración se detuvo por un momento. Mateo me miró, no con lástima, con respeto. «Pensé que debías tener esto», dijo extendiéndola hacia mí. No la tomé al principio, no porque no quisiera, sino porque tenía miedo de lo que se abriría al hacerlo. Álvaro me observaba en silencio. Su rostro no tenía orgullo, ni vergüenza, ni pena. Tenía comprensión, y eso, viniendo de él, significaba que había crecido. «Lo recibí hace años», explicó Mateo.
Estaba en la lista interna, parte del informe de aquella misión. No quise dártelo entonces. No estabas lista. Mi mirada se perdió en la carpeta. No hacía falta abrirla. Ya sabía lo que contenía una declaración, una nota, tal vez una carta, tal vez solo un sello y una firma. Pero más allá del papel, lo que pesaba era lo que representaba. Reconocimiento, testimonio, memoria. Sergio no había muerto en vano, no había sido olvidado en silencio, había sido nombrado, honrado, registrado. Y eso importaba. Tomé la carpeta con las 2 manos, la apoyé sobre mis rodillas, respiré hondo. El aire estaba frío, seco, como cuando el avión se eleva y se siente la presión en la cabina. Cerré los ojos un momento, no lloré. No era tristeza lo que me llenaba, era una mezcla de alivio, dolor y gratitud. Un tejido extraño pero real. Gracias, dije. Mateo asintió solo una vez. Así son los hombres que han visto la muerte de cerca. No gastan palabras. Álvaro se aclaró la garganta. Su voz era baja, casi tímida. He estado hablando con papá sobre lo que pasó. Hizo una pausa. Sobre ti, sobre tu indicativo. Levantó la vista. No tenía ni idea, ni de quién eras, ni de lo que habías vivido, ni de lo que habías perdido. No hubo justificación, no hubo pero, no hubo explicaciones que quisieran disminuir su ignorancia, solo reconocimiento. Y el reconocimiento sincero es la forma más profunda de respeto. Y ahora lo sé, continuó. Y no sé cómo mirarte sin sentir vergüenza. Me acerqué a él y me senté a su lado. La vergüenza no sirve de nada si te paraliza, respondí. Sirve si te cambia. Álvaro respiró hondo. Lo intento, dijo. Cada día. Eso es suficiente, contesté. No dije más, no hacía falta. Pasamos la tarde juntos en silencio. Mamá llegó más tarde con un tupper de caldo caliente. Tía Carmen con pan recién hecho. Nadie habló de la carpeta, nadie la señaló, pero todos la sentían allí sobre la mesa como una presencia serena. Las familias cuando sanan no lo hacen de manera explosiva. No hay violines ni discursos dramáticos. La sanación llega en detalles pequeños, una mirada que antes evitábamos y ahora sostenemos, una frase dicha con suavidad, una mano apoyada sin pedir permiso. Días después, Álvaro me pidió algo que no esperaba. ¿Podemos ir a la base? Me sorprendió, no porque no fuera posible, sino porque él nunca había mostrado interés real en mi mundo. Pedí autorización, se la concedieron. Entramos juntos. Caminó a mi lado por los hangares, los simuladores, la pista. Lo vi observar todo con una atención profunda, sin la necesidad de demostrar nada. Yo pensé que preguntaría sobre los aviones, las misiones, la altura, la técnica, pero no, solo dijo una cosa. Aquí es donde aprendiste a no caer. Lo miré. No, aquí es donde aprendí a levantarme. Él asintió y en ese gesto había algo que jamás habíamos tenido antes. Igualdad. Porque respeto no es mirar hacia arriba, es mirar de frente. Esa tarde, cuando volvimos en el coche, Álvaro rompió el silencio por última vez. Lucía, gracias por no haberme abandonado cuando yo no sabía cómo ser mejor. Sonreí despacio. Yo tampoco sabía, aprendimos juntos. Y mientras la carretera se extendía delante de nosotros, entendí algo. La vida no te da cierre perfecto, no te devuelve lo que perdiste, no te promete paz eterna. Pero sí te ofrece segundas oportunidades en las personas que tienes cerca. Y esta vez yo no pensaba desaprovecharlas. La vida no cambia de golpe, cambia en pequeños gestos, en silencios que dejan de doler, en miradas que por fin no esquivan. Con el tiempo la casa de mamá se llenó de plantas, hierbabuena en las ventanas, geranios rojos en la terraza y una maceta de romero que ella cuidaba como si fuera una memoria viva. Decía que las plantas responden al cuidado, que si se las riega con prisa no crecen, igual que si se las riega con calma.
Yo sabía que hablaba de algo más que de plantas. Volvimos a recuperar costumbres pequeñas, pasear por el parque grande, tomar café con leche, en el bar de la esquina, preparar tortilla los domingos. Detalles, pero los detalles son los que sostienen la vida cuando el dolor ya se ha contado y lo que queda es aprender a vivir de nuevo. Álvaro también empezó a cambiar. No de un día para otro, pero de manera constante. Buscó ayuda profesional, algo que antes jamás habría considerado. Encontró un trabajo más sencillo, pero estable, sin grandilocuencia, sin necesidad de demostrar nada. Por primera vez en su vida parecía en paz consigo mismo. Y ese logro que a otros podría parecer pequeño para él era monumental. Mateo, por su parte, había envejecido en silencio, pero no era un envejecimiento triste. Era el de alguien que ha visto suficiente en el mundo como para saber que la vida no se mide solo en logros, sino en los actos que sostenemos cuando nadie está mirando. A veces me encontraba con él en la terraza, los dos mirando el cielo. No hablábamos de guerras, no hablábamos de pérdidas, hablábamos del viento, y era suficiente. Pasaron algunos meses hasta que yo misma sentí que algo dentro de mí había empezado a acomodarse. La pulsera roja permanecía guardada en el cajón. No la escondí, pero tampoco la tenía siempre a la vista. Era un recuerdo, no una herida. Un día decidí ir al cementerio militar. No avisó a nadie, no necesitaba compañía. El aire estaba frío y el cielo tenía ese tono gris, perla, que parece suspender el tiempo. Caminé entre las lápidas hasta encontrarla, sencilla, sobria, sin adornos excesivos. Sergio, su nombre, su rango, fechas, ninguna palabra de más. Dejé la pulsera sobre la piedra, no como despedida, sino como acto de devolución. A veces, para seguir adelante hay que saber soltar lo que se guarda con más fuerza. Me quedé allí largo rato, no lloré, no hacía falta. El amor cuando es verdadero no necesita llanto para ser honrado. Mientras caminaba de regreso, pensé en todas las veces que había intentado vivir como sin nada me afectara. En todas las veces que había confundido fortaleza con silencio. En todas las veces que había querido ser acero sin permitirme ser carne. Comprendí algo fundamental. La verdadera fuerza no está en soportarlo todo, sino en elegir qué merece ser soportado y qué es hora de dejar atrás. Con el tiempo en la base, mis compañeros empezaron a llamarme por mi nombre más que por mi indicativo. No porque Viuda de Acero dejara de tener significado, sino porque ya no necesitaba llevarlo como escudo. El dolor ya no dirigía mi rumbo, yo lo dirigía a él. Y entonces, inesperadamente, llegó el mensaje. Un día Álvaro escribió en el chat familiar: nueva barbacoa en casa, nada especial, solo familia. ¿Os apuntáis? Mamá sonrió al leerlo, no una sonrisa grande, una sonrisa suave, llena de algo nuevo, confianza. Fuimos. El patio era el mismo, las sillas, la mesa de plástico, los niños corriendo la carne, chisporroteando al fuego. Pero algo había cambiado, no afuera, dentro. Álvaro no hablaba demasiado alto, no enseñaba nada, no presumía, se movía entre las tareas pendiente de cada detalle como quien por fin entiende que el valor no está en ser visto, sino en estar presente. En un momento dado mi tío Mateo se acercó a mí con una copa de vino en la mano. Se apoyó a mi lado sin invitación. Miramos el cielo. Pasó un avión. No dije nada. Él tampoco. Después de un rato habló. «Tu camino no ha sido fácil». Negué lentamente. «No, pero no cambiaría nada». Mateo asintió. Tenía esa forma de aprobar que no necesita palabras adicionales. «Has vuelto», dijo. No se refería a volver a casa, se refería a volver a mí misma. Yo también lo sabía. Antes de irnos, Álvaro me llamó aparte. No había grandilocuencia en su tono, solo verdad. «Gracias por no rendirte conmigo». Sonreí suave. «Gracias por no rendirte contigo mismo». Se abrazó a mí, no un abrazo de compromiso,
un abrazo real. Y entonces entendí por fin la enseñanza que llevaba persiguiendo todos estos años. El cielo nos enseña a volar, pero son las personas las que nos enseñan a aterrizar. Y yo que había pasado media vida intentando escapar de la gravedad, por fin encontré tierra firme donde apoyar los pies. A quien escucha esta historia, quizá también hayas llevado peso en silencio, quizá también hayas perdido algo que no sabías cómo nombrar, quizá tengas una herida que aún no has podido soltar. No tengas prisa, no tengas miedo, no tienes que demostrar nada. La verdadera fortaleza está en seguir caminando incluso cuando el corazón está cansado. Si esta historia te tocó, comparte la tuya. No estás solo, nunca lo estuviste. Fin.